La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Bueno, pues nuevamente estamos aquí una vez más en una emisión de La entrevista con Guillermo Torres Quirós. En esta ocasión, pues tenemos en esta ocasión grabada esta emisión, pero con el gusto de poderlos saludar aquí a ustedes, de nuestros amigos de Más Radio La Paz en el 101.5 de FM y también para todo Internet. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un gran invitado para poder platicar. Él es Alberto Vega Torres. Él se ha dedicado a la comunicación, al periodismo, no de ahorita, sino de ya hace más de 40, 50 años, podríamos decir, prácticamente dedicado a este campo. Bienvenido, mi estimado Alberto Vega. Hola, estimado Memo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarle. Saludos a toda tu audiencia. Pues, mi estimado Alberto, estamos contentos porque el día de hoy nos puedes acompañar. Y voy a arrancar con una de las preguntas básicas que se tiene que hacer. ¿Quién es Alberto Vega? En tus palabras, ¿quién es Alberto Vega? Pues Alberto Vega es un periodista que está a punto de cumplir el próximo 15 de junio, cumpliré 47 años en medios de comunicación. Es fascinante este oficio. Yo descubrí muy niño, hacia los 9 años, mi padre me llevó a Celaya. Me dijo, te voy a llevar a presentar a tu tío Carlos, y era el director del Sol de Celaya. Y bueno, pues entró un Alberto Vega y salió otro, porque fue fascinante para mí ese recorrido que me hizo este tío por las rotativas, el periódico, la redacción. Y entonces recuerdo muy bien que cuando me subí al coche de mi papá, le dije, yo voy a ser periodista, y le dio mucha risa. Me dijo, no, hombre, te falta mucho tiempo para ver. Pues no, efectivamente yo a esa edad decidí ser periodista. Alberto Vega es un hombre anormal, porque para dedicarse a esto tenemos que ser anormales, no podemos ser normales. Si queremos tener horarios, jornadas de 8 horas, comer a nuestras horas, pues no es para esto. Este oficio es muy demandante, es apasionante, y ese es Alberto Vega, un hombre que vive permanentemente feliz, bendecido por Dios y por todo lo que me permite hacer, y sobre todo porque el periodismo me ha permitido, a través de mi trabajo, informar y poder ayudar a mucha gente. Y eso es un regalo de Dios. Oye, interesante. Y a ver, cuéntanos, ya comentaste un poco el qué fue lo que te de alguna manera pues te motivó a dedicarte al periodismo, pero tu infancia, ¿cómo fue? ¿Cómo fue tu convivencia con tus padres, me imagino, hermanos? ¿Cómo fue esa dinámica de niño? Pues fíjate que tuve una niñez muy feliz. Éramos 5 hombres y 2 mujeres. Mis padres duraron casi 50 años de casados. Mi padre murió en 1996. Cuando se casaron, mi mamá tenía 15 años y mi papá 18. Muy, muy jóvenes, y fuimos una familia muy feliz, y también, como todo, normal, porque eso es lo que yo digo en la vida, pues aspirarle a una situación de una familia normal, con problemas, con risas, con todo lo que tiene que haber en la vida. Fui muy feliz. Desde preescolar hasta la universidad estudié en escuelas públicas, y tuve la enorme fortuna de titularme en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
en la licenciatura de Periodismo y Ciencias de la Comunicación Colectiva, además con una enorme ventaja porque en esa época existía todavía el tronco común, los 3 primeros semestres, y bueno, pues entonces la carrera de Sociología, de Relaciones Internacionales, Comunicación, Administración Pública, Sociología, eran 5 carreras. Y eso fue muy formativo porque pues conocimos con este tronco común nos dio la posibilidad de conocer otras opciones para determinar nuestra vocación. Algunos compañeros sí se cambiaron de carrera, yo no, yo fortalecí y seguí con esa línea, pero eso nos hizo muy críticos. En la UNAM nos formaron muy bien, nos hicieron muy críticos y fue una base sólida. Así es que, de tal manera que miembro de una familia como la de esa época, numerosa, de clase media y muy divertida, sobre todo. ¿Originario de la Ciudad de México? Sí, mis padres también, de la Ciudad de México. ¿De qué rumbos de la Ciudad de México? De la famosísima Unidad Modelo, una colonia en Iztapalapa, una colonia interesante porque pues ahí vivieron muchos famosos. Guillermo Arriaga, el escritor, guionista, es prácticamente de mi edad, hace muchos años que no lo veo, pero él vivió ahí. Edith González vivió ahí. En fin, con mucho famoso por ahí. Los Tena, que somos amigos de toda la vida, somos familias amigas, Luis Fernando, Alfredo, Ramiro, toda la familia. Entonces, interesante. Y había un actor, José Chávez Trou, digamos, con papeles secundarios en películas de Cantinflas y demás, pero fue un hombre que hizo mucho, él ayudó mucho a que se construyera la parroquia de la colonia, al frente del Padre Chema, ¿no? Del Espíritu Santo, exacto. Sí. Con el Padre Chema, un gran hombre emprendedor, y hacían una kermés una vez al año, y José Chávez Trou, por estar en el medio del cine y demás, bueno, pues llevó al santo, llevó a Enrique Guzmán, que Enrique Guzmán en esa época era como Luis Miguel, que por cierto, como anécdota, no le fue nada bien porque pues sí, la banda era brava, y después de cantar ahí en la kermés, le pusieron una corretiza tremenda, y resulta que una hermana de mi papá estaba en casa de mi bisabuela que vivía en la misma colonia, no paraba de llorar porque su mamá, mi abuela, no la había dejado ir al concierto. La presentación no era concierto, era una presentación en la kermés. Estaba llore y mi abuela, no, ya te dije que no, es peligroso, hay mucha gente y demás. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que Enrique Guzmán, desesperado, corriendo porque lo querían golpear, mi abuela, en la casa de mi bisabuela había una vara pequeña, y Enrique Guzmán se brincó, en la desesperación se brincó, se metió a la casa y ahí pudieron contener a la gente, de tal suerte que mi tía estaba, inconsolable en la sala de la casa llorando con su mamá y su abuela, y entra Enrique Guzmán en ese momento, ¿no? Y lo cuento porque ese era el matiz, pues, de lo que nos pasaba como niños en esa colonia, que fue un modelo de Miguel Alemán para clase media, una escuela, una colonia bien trazada, con kinder, con primaria, con parques, con placitas comerciales, en fin, interesante, ¿eh? Sí, que está pegado hacia Churubusco, hacia Río Churubusco y hacia el eje 8, el Iztapalapa, por ahí es esa zona, ¿no? De la Unidad Modelo. Exactamente. ¿Cómo se llama esta avenida? La Viga, ¿no? Si no mal recuerdo. Está entre Churubusco, Ermita y La Viga, exactamente. La Viga, sí. Sí, pues es como un oasis en los alrededores de la zona, pero sí, es correcto. Sí. Oye, y a ver, cuéntanos, decides entonces entrar ahí a la UNAM, estudias la carrera de comunicación, ¿por qué no en la Septiem? Porque casi todos los periodistas de la época se iban a la Septiem. Y sí es cierto, una buena escuela de periodismo y más en esa época. Lo que pasa, Meo, es que yo estudié en Prepa 6 y de ahí seguí la ruta y la determinación de hacer la carrera en la UNAM. Y fíjate que era, pues, incipiente, por supuesto, la carrera. Este reportero de Televisa, ¿te acuerdas el de
60 minutos, la versión mexicana, Juan Ruiz Gili, ¿quién? Juan Ruiz Gili. Bueno, pues él, digamos, fue conocido por Televisa, pero en realidad en la Ibero comenzó la carrera de comunicación. Y años después, no muchos, la UNAM la inició, y a mí me veían como bicho raro. Yo empecé a reportar a los 19 años, y los reporteros el que menos me llevaban, pues eran 20 años. Y me decían, oye, Escuincle, ¿tú para qué vas a la universidad? El periodismo se aprende en la calle, sal a la calle, ahí vas a aprender, ¿no? ¿Cómo? O sea, no les cabía el que hubiera una licenciatura en periodismo. ¿Y cuál fue el primer medio en el que empezaste a trabajar? En la prensa. En la prensa inicié como reportero de espectáculos, a través de un amigo muy querido, vecino, Miguel Ángel Collado, que después estuvo en 60 Minutos con Jaime Maussan, y después ya tiene muchos años que se fue a vivir a Guadalajara. Entonces Miguel me ofreció, porque era cooperativa el periódico, y me dijo, oye, pues yo le dije, oye, si sabes de algo, avísame. Me dice, oye, pues fíjate que un reportero pidió licencia, Gerardo, y pues se va a ir a proceso, va a hacer pruebas. Entonces, si te interesa, le dije, sí, por supuesto, adelante. Y ahí empecé. Y entonces mis compañeros de ciencias políticas me cargaban carrilla, porque yo empezando la carrera empecé a trabajar. No, pues ¿cómo es posible ese periódico para boleros y policías? ¿No te da vergüenza? Y yo, no, verás que no. El siguiente semestre todos me pedían trabajo y les decía yo, no, ¿cómo? Ni modo que te lleve a un periódico para policías y boleros. Oye, que aparte hay que decir que no sé en estos tiempos actuales, pero durante muchos años fue el periódico más vendido, de mayor tiraje. Sí, por supuesto. Eran 280,000 ejemplares diarios. El eslogan era el diario de mayor circulación, y sí lo era. Sí. ¿Qué tiempos aquellos, Memo? Nada más para la sección policíaca, que por supuesto era la parte principal, la prensa tenía 40 reporteros. 40. Sí. Entonces era un periódico muy leído. Estuve ahí cosa de año y medio, y de ahí me invitaron al Heraldo de México como reportero de policía. Entonces imagínate el cambio, ¿no? De espectáculos a policía en la época de Durazo. La del negro Durazo. La del negro Durazo. Era tremendo. Y me corrían del Heraldo todos los días, porque no le gustaba mi trabajo a Durazo, y entonces me mandaba a llamar el director, el jefe de información, me la oye, a ver, vente para acá. Y en una ocasión ocurrió una más, y ya le digo al jefe de información, ¿qué pasó? No, pues tu nota que traes hoy, está muy enojado el dueño. Entonces ya entro, y era don Gabriel Alarcón, que estaba en el escritorio, estaba leyendo, ¿no? Cuando levanta la mirada me dice, ¿y tú, niño, qué haces aquí? Y le dije, pues soy el reportero de guardia, don Gabriel, y me dice que usted me mandó llamar. Y me dice, ya sé, dice, de la nota que publicaste. Y la nota era del desalojo del campamento de Pancho, el de los Panchos Villas, ahí donde, en la Viga, justamente. Sí, en el campamento 1 de octubre, ¿no? El campamento 2 de octubre, justo. 2 de octubre, yo fui a cubrirlo, Memo, y yo vi cómo los granaderos le robaron a la gente su televisión, su cajita con dinero, o sea, de verdad, híjole, y yo lo escribí así. Entonces me dice, ¿usted sabe lo que es saquear? Y le dije, sí, don Gabriel, claro que sí. ¿Qué es saquear? Robar. ¿Cómo se atreve a decir que los granaderos le robaron? Le dije, sí, a mí el periódico me paga para publicar lo que veo y lo que escucho. Y eso es lo que yo vi y lo escuché. Pues mi amigo Durazo está muy enojado, ¿no? Dije, bueno, o sea, entonces sí fue complicado. En alguna ocasión Durazo me pegó aquí en el pecho y me dijo, ¿tú te quieres morir, verdad, Chaparro? Y le dije, oiga, general, pues, ¿por qué me dice eso? No, me dice, pues síguele así, te vas a morir. Y hubo una ocasión en que Mario Peralta del Universal y yo estacionábamos los coches en el estacionamiento del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas del ERUM, en Tlaxcuaque, que era, bueno, porque el Palacio Negro, y le pusieron una bomba, salió volando el coche de Mario Peralta, que estaba al lado del mío. Y entonces el mensaje
del general lo veíamos poco, pero bueno, se daba y me dijo, bueno, pues ya viste, ¿no? Así vamos a ir en orden, me dijo, ya, si el que sigue es el tuyo, y entre broma y broma, pero la verdad es que aguanté 10 meses, Memo. Dije, ya no, de pronto un compañero de Canal 13, que trabajaba con Joaquín López Dóriga, me dice, oye, pues me voy a ir a vivir a Veracruz, lo nombraron, es un poco lo que es ahora Morena, ¿no? En ese entonces el PRI, el candidato ganaba seguro, ¿no? Y fue con Agustín Acosta Lagunes, y él cubrió la campaña, y después Agustín Acosta Lagunes le dijo, oye, vente a Telever, que es un sistema de radio y televisión del Estado muy grande, poderoso, y le dijo, vente de director de noticieros. Entonces me dice este compañero, oye, ¿te interesa entrar a Canal 13? Le dije, sí, por supuesto. Al día siguiente llega y me dice, oye, le comenté a Joaquín y me dice que te lee en el Heraldo. Joaquín había trabajado mucho tiempo en el Heraldo, luego regresó, y dice que si quieres, ya estás adentro. No, pues perfecto. Ya, me presenté, entro el 1 de agosto de 1981 y el 5 de septiembre de 1981, 5 semanas después, Joaquín para afuera con una grilla con Margarita López Portillo, la hermana del presidente, y ahí vamos para afuera. Entonces Joaquín me decía en ese entonces, niño, a ver niño, este pleito no es contigo, quieren que te quedes, así es que quédate. Le dije, ¿quién me invitó? Yo te invité con mucho gusto, le dije, pues contigo me voy. Entonces de ahí salimos, hicimos una revista semanal y un programa de radio. La revista se llamaba Respuesta, el programa de radio Respuestas, que era la respuesta del grupo hacia la infamia del gobierno por esta... ¿Y dónde lo transmitían ese programa? En ABC Radio, ABC Radio, sí, que estaban en Eugenia, en Narvarte. Ahí transmitíamos y después nos cambiaron los tiempos. Yo llevaba 5 semanas, insisto, pero después de estar haciendo noticieros, el éxito de Joaquín fue hacer 7 días. Noticiero que no se había hecho en México de lunes a domingo, y que bueno, pues a Jacobo le desbalanceaba todo, y de ahí pues cambiamos a hacer una revista semanal con otros tiempos. Bueno, pues fue también muy, muy divertido. Y ahí estuve un tiempo, a los pocos meses, ya empezando el gobierno de Miguel de la Madrid, me invitan como reportero, entré a Notimex, me invitan como reportero para cubrir la fuente presidencial. No, que no es cualquier cosa, la fuente presidencial no es cualquier cosa, presidencial. Y menos con López Portillo. Ahora, pues yo digo que es un déjà vu esto, porque hay muchas similitudes con este gobierno, que lo que yo viví reporteando en los 80s. Y ahí estuve, terminó el sexenio de López Portillo, y después estuve haciendo radio, estuve produciendo. En 1985 regresa Joaquín a Canal 13, todavía no era Imevisión, nos tocó justamente el lanzamiento de Canal 7 y de la creación de los institutos, el Instituto Mexicano de Televisión, el de Cine y el de Radio. Entonces, una época importante, y también la otra cara de la moneda, la tragedia de los sismos de 85, y yo estaba al aire en Canal 13, justo en el momento del sismo. Que ustedes ya estaban en el Ajusco en ese momento. Sí, y no se sintió tan fuerte, Memo. El conductor principal era don Pedro Ferriz y Adriana Pérez Cañel. Sí. Javier Alatorre daba la sección internacional porque él estaba en internacionales y yo daba la sección financiera. Y justo en el momento del temblor yo estaba a cuadro, di el pie de una nota, me dicen por el audífono, oye, tembló ligero, nos salimos del aire, vamos a regresar contigo, vuelve a leer el pie. Y así fue, nada más que cuando yo estaba empezando a leer el pie, el monitor que tenía enfrente estalló. Uf. Y de pronto se cayó una lámpara de la tramoya y entra una compañera que era muidísima, chaparrita, y dice, todo mundo afuera. Entonces yo volteo, les digo, vámonos. Yo era el único en el estudio. Ya todos habían huido. Y eso que ahí no fue tan fuerte como fue no se sintió, pero Chapultepec, ¿no? Por ejemplo. Exacto, pero a don Pedro le avisaron que mi compadrito Pedro Ferriz de Con, pues que estaba en Radio Fórmula,
se vino abajo el edificio y gracias a que se metió debajo de un escritorio salvó la vida. Entonces llevaron en moto a don Pedro Ferri Santa Cruz a Radio Fórmula ahí en Fray Servando, casi esquina con Cuauhtémoc, Avenida Cuauhtémoc, cerca, a 2 calles de Televisa Chapultepec. Que bueno, volvió a nacer ahí Pedro Ferriz de Con, prácticamente. Sí, prácticamente. Sí, volvió a nacer. Pero imagino que debe haber sido impresionante para Pedro Ferriz Santa Cruz recibir esa noticia. Sí, tremendo, te digo, le avisaron la cara de angustia, entonces Joaquín dijo, a ver, una moto, llévenselo en moto, y se lo llevaron en moto, y a mí, cuando seguía la transmisión, me llama Joaquín y me dice, tú eres reportero, tú no eres conductor, todavía está así, porque en el sótano estaba la redacción, y eso sigue igual, entonces me dijo, vete a checar qué hay. Le hablo a un compañero, Manuel Olivares, que en paz descanse, que trabajaba en la primera edición de Últimas Noticias de Excelsior. Y él entraba a las 6 de la mañana. Dije, él debe saber y está en el centro. Le hablo, pero era un cuate, como decimos en el gremio, muy volador. Se inventaba unas notas y todo le publicaba, ¿no? Entonces le digo, oye, Manuel, ¿qué traes? Y me dice, 800 muertos en Tlatelolco. Le dije, Manuel, o sea, es en serio. Ya te dije, no tengo tiempo, y me colgó, y eso me preocupó. Dije, ¿de verdad? Entonces subo con Joaquín y le digo, oye, pues que en Tlatelolco, 800 muertos, vete para allá. Y entonces en Canal había unos, ¿te acuerdas de esos renolitos zapatitos? Uh-huh. Sí. Y ahí me voy con mi camarógrafo y asistente, pero nosotros entramos por Nonualco, por la parte de atrás. Uh-huh. Y entonces yo iba caminando con el camarógrafo, llevaba el micro, y entonces vimos algunos techos que se vinieron abajo en los pasillos, y iba yo pensando, a ver, híjole, este cuate, 800 muertos, no hombre, bueno. Llego ya, por supuesto, al Nuevo León, a las ruinas del Nuevo León. Yo fui el primer reportero de televisión en llegar ahí, fue una cosa terrible, muy fuerte. No, en esa época había que grabé testimonios con la gente, y la cinta con un motociclista a llevarlo a la Jusco. Así lo hacíamos, ¿no? Entonces, eso fue muy, muy fuerte. Estuvimos un año y en febrero de 86 salimos y ya retomé la radio, empecé a producir y así la pasé algunos años, manejando áreas de comunicación en delegaciones. ¿Pero te metiste a la comunicación social? Sí, incursioné. La primera vez fue en 1984. Me invitaron a ser director de información del Instituto Nacional de Bellas Artes. Yo nunca había manejado la fuente cultural. Lo pensé y dije, bueno, está. Y después fue fascinante porque estuve en otras 2 épocas en Bellas Artes, una institución que sin presupuesto, y eso me enseñó a desarrollar la creatividad, la imaginación. No había dinero para nada y todo se resolvía con creatividad. Entonces, me costó trabajo tomar la decisión, pero fue muy, muy, muy interesante. Y de ahí seguí en eso, y luego en Grupo ASIR, otra vez haciendo radio. Y ya en 1998 regresamos a Televisa. En diciembre de 97 me dice Joaquín, ya no te contrates con nadie, vamos a regresar a la tele, no me dio más datos, pero me dijo, ya no quiero que te busque y me digas, es que estoy en esto. Sí, nada más que yo de diciembre de 97 a mayo, el 30 de mayo de 1998, salió al aire Chapultepec 18, programa de investigación. Entonces estuve... el que es el programa con el que regresa Joaquín a la televisión. A la televisión, exactamente. Y que nos mandan a las 11:30 de la noche los sábados, bueno, no nos va a ver nadie. Y pues en Televisa sorprendidos porque subió mucho el rating, funcionó muy bien el programa. Y ahí estuvimos hasta que entramos el 6 de febrero de 99, iniciamos Primero Noticias. Es difícil que recordemos, pero en esa época, tanto Televisa como TV Azteca desaparecieron los noticieros matutinos,
Consideraron que ya no había audiencia, que la gente prefería revistas, ¿no? Programas de espectáculos y esas cosas. Y al paso de unos meses se dieron cuenta que la audiencia se le había ido a Gutiérrez Vivo, a Radio Red. A Radio Red. Subió muchísimo, ¿no? Entonces, Pepe Gutiérrez Vivo pues, lo capitalizó muy bien. Y Televisa dice, no, a ver, entonces la gente quiere noticieros. Y fue así como iniciamos el 6 de septiembre de 99. Y en agosto de 2000 entramos ya al noticiero de la noche y ahí fueron 16 años del noticiero de Televisa. Yo fui el coordinador general y cambié mi residencia a Televisa. Ahí viví 16 años más 4 que llevaba ya, más o menos. Pues muy bien, mi estimado Alberto, vamos a hacer una pausa, nuestra pausa que tenemos aquí en el programa, y pues regresamos para que nos platiques pues, tu paso por Televisa, que sin duda fue interesante, porque te tocó aparte pues la alternancia en el poder, la salida del PRI, la llegada del PAN, luego la llegada, el regreso del PRI, bueno, y algunas otras cosas más que sin duda importante mencionar. Regresamos aquí a la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bueno, pues ya regresamos de esta pausa y bueno, pues estamos platicando con Alberto Vega Torres, periodista y que pues nos va a contar ahora, llega a Televisa, que habría que dar un poco de contexto, el regreso de Joaquín López Dóriga y de su equipo después de la muerte del Tigre Azcárraga, de Emilio Azcárraga mismo, que el famoso Tigre, que pues de alguna manera pues tuvo un control férreo de la televisión mexicana durante mucho tiempo hasta que muere en 1997 y Emilio Azcárraga Gallán, el hijo, pues llega haciendo muchos cambios y entre ellos pues se elimina por ejemplo el noticiero de 24 horas con Jacobo Saludowski, le da las gracias a Raúl Velasco en Siempre en Domingo, empiezan a haber muchos cambios significativos y bueno, de ahí Joaquín López Dóriga primero en el noticiero matutino, en noticiero nocturno lo trae Guillermo Ortega, pero no pega Guillermo Ortega y de repente pues suben a Joaquín López Dóriga. ¿Estoy en lo correcto, mi estimado Alberto? Así es, efectivamente, como lo has dicho muy bien, Memo, así es. Y entonces en 2000 entramos, fue en abril de 2000 y al noticiero nocturno. Yo la verdad es que no cabía de gusto, primero porque hacer el noticiero de las mañanas que pasaba al aire de 5:45 a 9 de la mañana era pesadísimo. Yo no dormía en las noches y en el día dormía muy poco, entonces era pesado. Cuando me va dando Joaquín la noticia dije, perfecto, de verdad, o sea, dije, qué maravilla poder dormir por las noches. Y efectivamente, Memo da un vuelco, Fox saca al PRI de los Pinos, viene un cambio, un momento muy, muy importante para el país, para la vida política y social del país. Y en términos de comunicación, Fox traía algunas ideas frescas que me gustaban. Los spots del gobierno los hacen ya más atractivos, pareciera con un tono comercial y empieza a imprimir esa idea, lo cual a mí me llamó la atención, me pareció, dije, qué bueno, porque los spots del gobierno son de flojera, son de bostezo, no se logra el cometido, y da ese sesgo Fox, claro, con Marta Sagún, poco después su esposa, que se adueña de la comunicación y me parece determinante para la vida de Vicente Fox y de lo que pudo haber él traído en mente, y para mi gusto deja pasar la posibilidad de la verdadera transición de nuestro país a la democracia. Y cambios sustantivos en la comunicación, sí, porque Fox era un presidente más frontal, más cercano, respondía, y también pues con un enorme riesgo, ¿no? Como aquel y yo por qué, y tantas cosas Sí, claro. que nos quedamos, y después se les desmorona todo con el Toallagate y cuestiones complicadas, pero había
pues por lo menos se veía al principio una posibilidad de tener una mayor apertura. Y bueno, sé que también has estado en coberturas importantes en momentos clave de la historia de la humanidad, no solamente de México, de la humanidad, y entre ellas sé que has estado reporteando en la guerra. ¿Qué es reportear en la guerra? Mira, Memo, sí nos tocó cubrir la invasión de las fuerzas aliadas a Irak en 2003 y pues la guerra es un reto. Yo debo decir que yo no tenía en mente ni era para mí un sueño poder ir a una guerra porque lo deseable es que no haya guerras. Claro. Entonces, se dio la circunstancia, insisto, yo tenía 42 años, ya no veía esa posibilidad, y sobre todo porque yo era el coordinador general del noticiero, que todos los días reporteaba y todos los días hacía mi trabajo, pero desde escritorio, y a veces sí reporteando algunas cosas, pero no publicando como tal. Y de repente yo me entero una noche antes, nosotros volábamos a Doha, Qatar, donde estaba instalado el comando central. Entonces, justo en la víspera de viajar a Doha, me dice Joaquín, vas de corresponsal de guerra y quiero que en cuanto llegues me empieces a mandar información. Dije, bueno, pues sí, adelante. Entonces, a partir de que llegué a Doha, transmitía yo el parte de guerra que daba el comando central que estaba instalado en Doha. Y la realidad de las cosas es que ahí no había peligro, ¿eh? No había una situación de que estuviéramos en riesgo. Lo que ocurre es que era muy importante estar ahí porque ahí se daba el parte de guerra, pues estaba el comando central, pero no había riesgo, no había bombardeos, no había guerra. Y complicado por la diferencia de horarios, Joaquín nos alcanzó, creo que un par de semanas después, se incorporó y bueno, pues yo siempre reconozco a mi querido amigo Eduardo Salazar porque él sí tuvo un gran valor de decidir quedarse. Cuando el Pentágono advirtió a los periodistas que estaban hospedados en el Hotel Palestina y que le estorbaba al gobierno estadounidense esa prensa, porque esa prensa estaba diciendo la verdad, les dijeron, este hotel es objetivo militar. Si se quedan, es bajo su responsabilidad. Pero el gobierno de Estados Unidos se los está advirtiendo. Entonces, lo que vivió Lalo, muy fuerte. Nosotros estuvimos en Doha y llegó un momento en el que la cobertura se vuelve repetitiva porque ya no había los ataques aéreos. Se vivía una situación difícil de inseguridad y de tiroteos, ¿no? Andabas en las calles y había tiroteos, ese era el riesgo y te asaltaban en todos lados. Entonces me dice Joaquín, bueno, pues ya me regreso, él decide regresarse con el productor, y a mí me dice, te quedas una semana más. Regresan, recuerdo perfecto, un sábado a la medianoche al aeropuerto para volar a París y de París a México. Entonces me dice Joaquín, dentro de 8 días tú vas a seguir la misma ruta, perfecto. Pero el jueves por la noche, en tiempo de Medio Oriente, me habla Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros, y me dice, oye, no vas a regresar a México, tienes que volar el sábado a Amán, Jordania, porque vamos a entrar por carretera a Bagdad. Entonces, bueno, pues cambio de señales. Claro. A mi hijo Alberto, que tú lo conoces, pues tenía 14 años, entonces fue el que más, porque mi hijo Alberto de 14, mi hijo Alfredo de 10 y mi hija Rosana de 6 años, pero pues Alberto era el que sí tenía la noción del riesgo. Papá, vas a ir a la guerra, y se me soltó llorando. Le dije, a ver, tú no te preocupes, voy bien, la Virgen de Guadalupe me va a cuidar y voy con la determinación, así como voy con la determinación de regresar y voy a estar bien. Y bueno, ya el sábado nosotros llegamos a mediodía, estábamos a 2 horas y media de Amán, Jordania, y Joaquín llegó con el productor por la noche, fuimos al súper, porque Lalo Salazar, pobre,
Yo le decía que sus jeans ya caminaban solos, tenía como mes y medio de no bañarse, entonces ya solitos les chiflaba y caminaban. Sí, ya caminaban con él, ya no tenía comida, es decir, Lalo sí pasando, y Jorge Pliego, su camarógrafo, que en paz descanse, gran camarógrafo, pues ya estaban desesperados. Llegó Joaquín, fuimos a comprar víveres, literal, no había nada, y fuimos a un centro internacional de prensa, en un hotel intercontinental en Amán, y dice Joaquín, bueno, pues mañana venimos para acreditarnos, con mucha visión. Joaquín cubrió la guerra de Vietnam en 1975, entonces Joaquín tenía 71, bueno, esa experiencia fue fundamental para nosotros. Pero como anécdota, mi compadre Joaquín es gitano, porque dice, mañana venimos a acreditarnos. Entonces el día siguiente, esa noche habíamos visto en los cristales de la entrada de la sala de prensa, mañana sale Cabarán a Bagdad a las 10 de la mañana, tal. Bueno, llegamos, nos acreditamos y ya estaban las varias camionetas Suburban, muy viejas, y pues ya los periodistas en caravana por la seguridad, ¿no? Sí, claro. Y de pronto dice Joaquín, nos vamos a ir solos. Entonces el productor, me acuerdo, ¿no? O sea, se le fue el color y dijo, Joaquín, no, nos están diciendo que te matan en la carretera, no podemos ir. No, vámonos solos. No, y oye, Joaquín, tratamos de convencerlo, dice, no, vámonos solos. Nosotros llevábamos a camarógrafo asistente y una camioneta pues iba con todos los víveres. Ahí vamos en 2 camionetas. Lo único que nos dicen es, no vayan a viajar de noche porque ahí sí los matan, ya no la van a contar. Entonces, era una distancia como de la Ciudad de México a Monterrey, el trayecto de Amán, Jordania, a Bagdad, Irak. Entonces, pues sí, efectivamente, nos fuimos a las 10 de la mañana, bueno, pues cuando empiece a oscurecer, y nos dicen, miren, van a encontrar un lugar donde hay una gasolinería, tiene hotel, y ahí duerman, y ya al día siguiente ya se van. Siguen su camino. Siguen su camino. No, hombre. Los choferes eran hermanos, ¿no? Entonces, Joaquín les fue pidiendo, primero, ahí vamos, ¿no? Y ya iba a oscurecer, vamos a pararnos. La gasolinería era una bomba de gasolina de esas viejas, ¿no? Esa era la gasolinería, ¿eh? El hotel estaba no en obra gris, estaba en obra negra. No tenía ventanas, no, o sea, estaba en obra. Dijimos, ¿y aquí qué hacemos? Los choferes agarraron su zarape y se subieron a dormir, y ahí los dejaron. Entonces nosotros en las camionetas no dormimos. Entonces fue una noche de verdad muy tensa, porque pues llegaba mucha gente y se asomaba, ¿no? A vernos, no sabíamos si nos iban a asaltar, si nos iban a matar, no sabíamos. Fue una noche muy, muy difícil, angustiante. Ajá. Y bueno, ya apenas amaneció, pues vámonos. Pero Joaquín, por supuesto, que les pedía que se pararan para hacer lo que llamamos stands, grabar a cuadro y decir, llevamos tantas horas de trayecto, la situación es aquí, y vean los camellos, y aquí es el desierto, este es el movimiento. Entonces nos íbamos parando, y los choferes, bueno, se alteraban, ¿no? Y nada más decían, go, pum, que nos iban a matar, ¿no? Claro. Y entonces claro. Nosotros con Joaquín, oye, Joaquín, no, pero ya ahorita nos vamos. Y así fue todo ese trayecto de estar convenciendo a los choferes, sí, muy tensos, no sabíamos qué pasaba, y nos vamos enterando que nuestra compañera reportera de Televisa, Gabriela Reséndiz, con su camarógrafo y su asistente, cargaron gasolina, y en el momento de que arrancaban, lo balearon. Gracias a Dios no les pasó nada, pero ese era el riesgo, que te asaltaban en todos lados, te podían matar por unas monedas, en fin, el asalto era el mayor riesgo. Entonces ya llegamos a Bagdad finalmente, y en la entrada del Hotel Palestina había muchísima gente desesperada, porque claro, de verdad, llevaban semanas
con muy pocos alimentos, estaban viviendo en la calle, o sea, la gente estaba enardecida. Y para cruzar toda esa cantidad de gente que estaba ahí reunida, pues era muy difícil. Y una gran enseñanza de Joaquín, porque él en la bolsa trasera llevaba su libreta de las anotaciones de todos los stands para hacer su crónica. Uh-huh. Claro que se la sacaron, ¿no? Se la robaron, digo, una libreta, se la robaron. Entonces, a Lalo, bueno, le regresó la vida, pues, porque nos vio y claro, ¿no? Pues se desvaneció porque estaba solo, sin comida, todo lo que había vivido, ¿no? Entonces, bueno, pues ya llegamos como Santa Claus, llegamos con comida y en fin, y pues ya ahí nos quedamos. Entonces ya dice Joaquín, bueno, pues a trabajar, vamos a hacer la crónica, la libreta, y con una memoria como la que tiene Joaquín de fotográfica, se sentó a escribir la crónica. Una crónica que duró 18, 20 minutos y todo acá. Así es que, ¿qué fue la guerra? Eso, un reto profesional. A mí siempre me decía, ¿no te dio miedo? La presión de la responsabilidad del trabajo, cuando menos a mí no me dio tiempo de sentir miedo. Porque además yo llevaba dos responsabilidades, como corresponsal de guerra y como coordinador general del noticiero. Entonces, era tremendo, y era no dormir en las noches porque era trabajar con el horario de allá y con el horario de acá. Finalmente habremos estado 9 días, 10 días en Bagdad, pero en Doha yo estuve 9 semanas. Oye, pues impresionante sin duda esta historia. ¿Qué pasa? Se acaba el ciclo de Joaquín en televisión, en Televisa, ¿y sí, qué pasa contigo? Mira, después se acaba el noticiero y empezamos a hacer 2 programas. Otra vez volvemos a hacer Chapultepec 18 y un programa de debates, Si me dicen no vengo. Y en 2018, 20 años después justamente de que entramos, pues se acaba y se acaba. Y yo decido independizarme, abro un portal de noticias, abro un canal de televisión por redes sociales con mis hijos los grandes y empezamos a trabajar en eso, en una época complicada. Vino el cambio de gobierno y con Andrés Manuel López Obrador cambiando toda la comunicación social, una relación compleja, después la pandemia, es decir, fueron años muy difíciles. Después me contrataron para hacer un canal de televisión que se transmitía por Easy y por Total Play. Estuvimos ahí casi 2 años y dando asesorías, dando cursos de entrenamiento para medios. Con el tema de la guerra me invitaron a muchos lugares a dar justamente mi experiencia, a compartir lo que fue la guerra. Y bueno, pues venturosamente desde hace 2 años y medio en Red Familia, querido Memo, muy contento, muy agradecido con Dios, haciendo algo muy generoso por una causa noble y sobre todo poder hacerlo en medios de comunicación. Oye, también entiendo que estuviste en El Economista. Sí, fui presidente del Economista 9 años, de 2008 a 2017. Estuve ahí y estuve haciendo radio mucho tiempo también. Es decir, hubo una época en la que estaba yo con 4 o 5 trabajos de ya llegué vieja, ya me voy vieja, como el de la película, que tenía muchas charlas. Así es. Oye, y cuéntame, ya nos contaste la parte de la guerra, pero para ti, ¿qué nota, qué suceso, qué además de te marcó tu vida como profesionista de la comunicación? Mira, hubo una nota. Cuando Joaquín salía de vacaciones, yo me quedaba. Yo siempre trabajaba y tenía toda la responsabilidad del noticiero, salvo la conducción, pero todo el proceso estaba bajo mi responsabilidad. Y recuerdo que en una época de vacaciones de Joaquín hubo una nota que nunca voy a olvidar, una nota que de verdad se me salieron las lágrimas, lloré, porque era una nota de 3 o 4 pequeños que la mamá
madre soltera, y la mamá salía a trabajar todos los días y los dejaba encerrados con un candado por fuera, en una una casita de madera, y la niña, la mayor, tenía 9, 10 años y cuidaba a sus 3 hermanos. Y pues lo que ocurre, dejaron una veladora, Oh, se quemó la casa y murieron los 4 pequeños. oh, Esa es la nota que a mí me ha impactado, que en los 20 años que estuve en Televisa fue la nota que más me sacudió, que más me impactó. Incluso me dicen, ¿más que la guerra? Sí, sí, por supuesto que sí. ¿Y alguna nota que tú hayas dicho, híjole, me siento orgulloso de esa nota que eso fue para mí una demostración de que lo que estudié, que era tu pasión desde niño, así como que te confirmó el decir, esto es lo que me gustó a mí estudiar y lo que me gusta a mí hacer? Sí, reportajes. En Chapultepec 18, en la primera etapa, yo hacía reportajes. Y particularmente uno que sí sentí justamente como lo dices, ¿no? Es decir, poder ayudar a la gente. Hicimos un programa sobre bebidas alcohólicas adulteradas. Entonces me fui a Tepito, ¿no? Con cámara de lentes, grabé, saqué, usé, y después le digo a Joaquín en la investigación, le dije, oye, en el puerto de Veracruz, en la ciudad, hay 30 marcas de rones que me gustaría investigar quién hace ese ron, quién produce. Y no, pues efectivamente, pues, veía las vinaterías, la etiqueta, los domicilios, pues, por supuesto, eran llanos, eran casas, o sea, empresas pirata, y había 30 marcas de ron, que en ese entonces, en 1998, 1999, el litro costaba 15 pesos. Y eso es lo que sigue consumiendo la gente. Entonces, hacer ese trabajo, porque me traje las botellas, las llevé al laboratorio de la Profeco, y bueno, un resultado, éter, tiner, aguarrás, no, una cosa espantosa, ¿no? Y eso es lo que, no creo que eso haya cambiado, francamente, pero eso fue poderlo denunciar, porque sí se tomaron acciones. Esa parte es donde, como periodista, dices, qué bueno que hice esta denuncia, qué bueno que ayudé a la gente. Y fíjate que al final, Memo, hicimos 5 programas, porque fue bebidas alcohólicas, luego fue alcoholismo, y Joaquín tuvo una idea genial porque, fíjate, entrevistó a José José, a Imelda Miller, a figuras artísticas con problemas de adicciones, y al mismo tiempo con especialistas, ¿no? Porque estos temas son muy delicados. Mira, si tú presentas a un artista que tuvo problemas de adicciones, pero se recuperó y entonces ahora es un productor exitoso, un cantante exitoso, el mensaje sale contraproducente. Dice, bueno, sí él hizo, pero mira qué bien está. No, hay que hablar de las pérdidas. Entonces, esos programas fueron los de mayor rating en Chapultepec 18, y a mí me tocó hacer los reportajes, y eso creo que fue lo que más satisfacción me dio, porque es ayudar a la gente, es medir, eso llevó a otras cosas que ahora lo estamos viendo, ¿no? Con una campaña del gobierno federal en contra del consumo de fentanilo y en fin. Oye, ya vamos en la recta final. Una penúltima pregunta. ¿Cómo ves hoy en día la comunicación? Porque estamos viendo cambios tremendos. Te tocó a ti una época de un periodismo que se aprendía mucho en el campo, que en el campo de batalla era distinto, el hecho de que te corrigieran, saber escribir, que te corrigieran los grandes maestros del periodismo, y de repente ahora, pues cualquier persona, y con cariño y respeto, agarra un celular y graba y ya reportea, y ya es un influencer y ya es todo eso. ¿Tú cómo ves esos cambios? ¿Cómo ves la comunicación hoy en día? Mira, la comunicación con López Obrador, que dio un vuelco, ha lastimado muchísimo a los medios de comunicación. Prácticamente todos los periódicos están en crisis, sobreviven de milagro.
periódicos que tenían 30 o 40 reporteros están trabajando con 6, 8 reporteros. Entonces, esta política de López Obrador dio un vuelco con las mañaneras y este ataque frontal contra los medios que no están de acuerdo con el gobierno, con la ideología de la 4T, pues entonces son enemigos, ¿no? Sin entender que los periodistas tenemos que ser críticos. Eso fortalece la democracia, eso fortalece el funcionamiento del gobierno. Debe de ser así. Sin embargo, lo han cambiado. Y toda esta estrategia lo que ha llevado es a debilitar a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque se ha dejado de hacer investigación, porque ya no hay recursos. Si tú tienes 8 reporteros y tenías 40, pues ¿quién va a hacer investigación? Si para la cobertura tienes que mandar a la mañanera de la presidenta, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, lo que surja en gobernación, cuando menos ahí ya te quedaste sin 4 reporteros. Sí, porque ya no hay como antes que cubrían una sola fuente o 2 fuentes, ahora son multifuentes. Son multifuentes y lamentablemente, justo por la falta de gente, se están haciendo coberturas en línea, es home office. O sea, revistas como Proceso, por ejemplo, su redacción ya tiene años, vacía. No tienen para pagarle a los reporteros. Y con los medios pasa lo mismo. Entonces, sí, los medios de comunicación están viviendo una época muy difícil, crítica, y me parece que pues ese propósito que debe de ser el trasfondo, pues se está logrando porque se está dejando de hacer investigación. Digo, son muy pocos los casos latinos, Carmen Aristegui, Ciro, Gómez Leiva, son tal vez 4, cuando mucho 5 medios que están haciendo investigación. Y bueno, eso... Alberto... termina, perdón. No, digo, y eso es justamente lo que ha terminado con la investigación periodística. Pues ya estamos a la recta final, la última pregunta, y es una pregunta más personal. Imagínate que es la última vez que vas a ver a tus seres queridos, a tus hijos, nietos, etcétera. ¿Qué les dirías a ellos? ¿Qué mensaje les dirías? Es el último mensaje de tu vida. ¿Qué les dirías? Que sean felices, Si se puede, hay que luchar por eso. Nadie ha dicho que esto es fácil, pero hay que vivir con el propósito de ser felices, de tener fe en Dios, de prepararse y de luchar. Y que yo como periodista tengo claro que en mi oficio 80% es transpiración y 20% es imaginación. Así es que hay que sudarle, hay que trabajarle fuerte para ser felices. Pues, señor Alberto, muchísimas gracias. La verdad es que se fue rapidísimo la entrevista. Hay muchas anécdotas más que nos puedes llegar a contar, porque sin duda pues has tenido ya estos casi 50 años de experiencia profesional y de esta pasión por el periodismo y comunicar y informar y todo eso que es, se necesita mucha vocación. No cualquiera puede hacerlo, sin duda. No cualquiera puede estar en ese asunto. Pues te agradecemos muchísimo. No sé si quieres dejar algún mensaje final. Bien, pues mi agradecimiento, de verdad, tú sabes, el afecto, el cariño hacia ti, y luego me preguntan si somos familiares. No somos, pero somos grandes amigos. Te aprecio muchísimo esto. Gracias. Y mira, sobre todo porque te digo, yo el domingo cumplo 47 años de reportero y es para mí una gran alegría. Así es que qué gusto, Memo, te aprecio mucho esta entrevista y espero que para tu audiencia pues le haya sido de interés, que cuando menos no me guarden rencor. No, al contrario. Bueno, está pendiente del festejo por tus 47 años. Sí, claro que sí. Yo estoy a la orden. Nunca has echado a perder una fiesta por mí, Memo. Así es. Pues muchas gracias a todos por habernos seguido. Esto fue la entrevista con Guillermo Torres Quirós, en esta ocasión con Alberto Vega Torres. Los invitamos a que sigan todo el contenido, toda la transmisión de Más Radio en el 101.5 de FM aquí en La Paz y para todo el mundo en Internet. Hasta la próxima. Gracias. Saludos.